Muy bien, estamos esperando que los demás puedan encender la pantalla. Josué, a ver qué más, a ver a todos. Lucy, bien, encender la pantalla. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. ¿Cómo está, Pamela? Santilla, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Muy Me alegro. Santilla, bien. Me lo bendiga. Bendiga, mi niña bella. Samuel, encender la pantalla, mi hermano. Estoy Andris. trabajando en algo, estoy teniendo una dificultad técnica, estoy intentando mejorarlo ahora, déjeme ver si lo logro Ah, prontito. ok, ok, perfecto. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio porque el tiempo siempre vuela bastante rápido. Vamos a tener un momento de oración. Le voy a pedir, no sé, a alguno de los que estén ahí que abra su micrófono, que tenga el momento de oración. En esta ocasión, ya por razones de tiempo, como es una hora y quiero ser preciso en ello, después de la oración vamos a dar un pequeño resumen y continuamos. Así que algún hermano que se sienta motivado, que pueda abrir su micrófono y orar. Señor mi Dios, gracias te damos. Señor mi Dios, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de reunirnos. Te pedimos, Señor, por el hermano que va a estar dando este taller. Sé tú, Señor, con él. Él dejándonos utilizar por ti, Señor, para nosotros para aprender. Abre nuestra mente, Señor, nuestro corazón, para poder aprender y sobre todo para ponerlo en práctica, Señor. Sé tú dirigiendo todo en esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, espero que tengan donde anotar, donde puedan tomar los apuntes. Nosotros comenzamos a ver qué es el discípulo a nivel bíblico. Recuerden que hay dos formas de verlo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ve de dos formas, que es la parte de los profetas. Los profetas tenían escuelas, por lo tanto, tenían discípulos. Y tenemos la parte de los judíos, en Deuteronomio tenían la obligación de discipular a sus hijos, de enseñarle a sus hijos. Este trabajo o esta misión lo tenían los padres. Cada padre tenía la misión de que su hijo pueda guardar la palabra y entonces así reproducirla a la siguiente generación. Ya en el Nuevo Testamento todo cambia. Se toma un sistema, si se puede decir así, muy similar a los griegos que nosotros vemos, que obviamente ese sistema fue mucho antes de lo que tiene que ver del nacimiento de Jesús. Los judíos, por la corriente helenística, ellos asumen esta forma porque también hay una decadencia con relación a la parte de lo que es el sacerdote, los sacerdotes. Si leemos ya los últimos dos libros que están en el Antiguo Testamento de Malaquías y Ageo, nos vamos a dar cuenta que hay una denigración en el sacerdocio y ellos eran los encargados. En el periodo intertestamentario, entonces aparecen los fariseos. Y básicamente los fariseos son los que ponen esta nueva forma de enseñanza, de discipulado que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Bien, mis hermanos, entonces es para que tengamos una idea de qué fue lo que pasó, porque vemos este tipo de discipulado en el Nuevo Testamento que es muy distinto. No vemos a los padres tanto enseñándole a sus hijos. Puede ser que sí, es muy probable que José le estaba enseñando a Jesús. Es probable, pero vemos más estos tipos de escuelas
y vemos la parte de los maestros. Aquí podemos ver en el pasaje que dice en Juan 10:27, que era lo que nosotros estábamos considerando, mis ovejas oyen mi voz. Le da para atrás, Rey Amado. Le da hacia atrás, hacia atrás. Ok, ahí. Muy bien. De nuevo hacia atrás. Ahí. Ok. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo le conozco y me siguen. Entonces pregunta para ver si alguien recuerda o tomó apuntes. ¿Cómo cómo el Señor me habla? ¿Cómo el Señor me habla? Pueden abrir los micrófonos y participar. Por medio de su palabra, por medio Ok, de por su palabra, la oración, de las en la oración. ¿Qué más? Otra circunstancias. persona, otra persona. Ay, sorry. De la palabra, de la oración, muy bien, es para dar participación simplemente. Por medio del Espíritu Santo también. Por medio del Espíritu Santo. ¿Qué más? Las circunstancias. Las circunstancias. Muy bien. ¿Qué más? A por través un de otros. mensaje, por un mensaje a través de otra Ok, persona. por medio de mensaje, pero podríamos resumirlo de otra forma. ¿Cómo sería? Ese mismo concepto. A través de un Terceros. hermano, A través ok, también puede ser de un hermano. Y lo otro, cuando es un mensaje, podríamos decir a través de quién. Terceros. Sí, pero ¿dónde Las podríamos? circunstancias. Sí, ya La hablamos de la predicación. circunstancia. La predicación, ¿dónde es esa predicación? Por lo general, La iglesia. en la iglesia. Obviamente ya los tiempos han ido cambiando porque, por ejemplo, Dios te puede hablar tú poniendo un buen video bíblico a través de la radio. Yo conozco personas que se han convertido y han sido discipulados inclusive a través de la radio. Por ejemplo, las iglesias de los hermanos libres que están en Cuba comenzaron fue con las personas escuchando la radio. Y ahí tomaron su decisión y fueron discipulados a través de la radio. Entonces, hay países que las personas, ese es un medio de enseñanza. No existen iglesias en algunos lugares. Y a través de la parte radial. También yo conozco personas que fueron transformados viendo un video de YouTube bíblico. Conozco a varias personas, inclusive personas que tuvieron reconciliación y que vinieron a la iglesia a través y creo que deben de existir también tipos de discipulado que sean a través de las redes sociales. Les invito a que, esto es a nivel de reto, hay discípulos que yo lo tengo a la distancia. Entonces, la forma de hacerlo es a través del Zoom, del WhatsApp y de esos tipos de medios. Y ya ahora mismo no tenemos esa limitante que teníamos a través de la distancia. Cuando yo vine de Argentina, yo discipulé por 2 años a 3 personas que eran de allá de Argentina, que le seguí dando seguimiento pues, por 2 años y otro por 2 años y medio, más o menos, de esos 3. Entonces ya se puede, ya no hay esa limitante, si se puede decir así. Obviamente de manera física es lo ideal, eso sería siempre lo ideal, pero lo real es que es de esta forma, que hay muchos medios que nosotros podemos utilizar. Dios te puede hablar yendo a la iglesia. También te puede hablar con malas circunstancias. Hemos hablado de las circunstancias, pero a veces entendemos que tienen que ser buenas. No necesariamente. Tienen que ser circunstancias buenas para que tú entiendas qué Dios está diciendo. Y no necesariamente tú tienes que estar en algún tipo de pecado. Tenemos, por ejemplo, el caso de Job. Job inclusive tiene un diálogo con el Señor a través de las circunstancias que no fueron muy buenas. Y podríamos quizá ver algunos otros personajes
que no hicieron lo malo, mas sin embargo, el Señor le puso ciertas circunstancias no buenas. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo no había pecado aún cuando él le puso el aguijón en la carne. Y vemos que el Señor le puso el aguijón en la carne para prever pecados futuros. Entonces, el Señor estaba hablando en la vida de él y él entendió el mensaje al final. Él entendió de que tenía que bastarse en la gracia del Señor. Así que vemos toda esta forma en que el Señor habla. Una pregunta, nadie conteste, simplemente meditando. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de cualquiera de estas formas, o pueden haber más formas, que Dios habló a tu vida? No contesten, simplemente en este caso es simplemente por meditar. Si eres una persona que has entendido que Dios no te ha hablado de ninguna de esas formas, de una manera clara, de una manera contundente, sería bueno revisar si verdaderamente soy. Muy bien. Yo le conozco. ¿Con qué relacionamos esto de y sería la diferencia? Es decir, yo conozco al Señor o que sea el Señor que diga yo le conozco. ¿Cuál sería la diferencia? De eso nosotros tratamos al guido. La relación, creo que hablamos la última vez de eso, de esa relación, digamos, íntima, que el Señor puede tener con nosotros a través de su soberanía, porque Él es el único que verdaderamente nos conoce. Es como Ok, esa relación. perfecto. Hablamos de conocer, que no es algo meramente intelectual, sino que en este caso conocer se habla de relación. Muy bien. Pero aquí también yo quiero que observe que dice, y yo las conozco. ¿Habría alguna diferencia de decir, y yo le conozco a él? ¿Cuál sería la implicación distinta por él decir, y yo las conozco? Es decir, él que dice, no soy yo, sino él. Bueno, que él sabría cuáles son las verdaderas. Exactamente. El Usted asunto es, mencionó, ajá, sorry, sí. No, no puede hablar. disculpe. Usted mencionó que la relación con Dios no es un conocimiento por nombre. Ok, sí. No es pues, un mero conocimiento. No es algo intelectual, es una relación. Así como uno se relaciona con la persona, obviamente guardando la distancia, porque no es igual. Hay que también saber que la relación con Dios es diferente, pero sí que hay un emisor y hay un receptor. Entonces, por lo tanto, hay una comunicación. Entonces, el Señor eh, tiene un gran interés para comunicarse con nosotros y obviamente expresar sus deseos a través de los medios que nosotros hemos dicho. Pero de esta manera, de manera muy especial, a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo es que podemos tener esa gran conexión con el Señor. Y dijimos, y me siguen. ¿Qué entendemos por y me siguen? Que me obedecen, que hacen lo que yo hago. Exactamente. Obedecemos. ¿Obedecemos a Obediencia qué? Adiós. Ajá, pero ese es muy genérico. ¿A qué? a su palabra. A su palabra. Hablamos de que Él nos habla, que nosotros le conocemos y obviamente ya el resultado lógico es que nosotros vamos a terminar obedeciendo, es decir, siguiendo al Señor. Muy bien. Vamos a continuar. Rey, para que lo cambie. Ok, aquí vemos características de un verdadero hijo de Dios. Lo podríamos decir como evidencias también.
las evidencias de ser un hijo de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a leer, alguien que lea, que abra su micrófono y que lea Juan 8:31, todo observando el texto, que voy a hacer preguntas. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ok. Aquí vemos que Jesús estaba predicando, estaba pregonando la palabra. ¿Qué pasó cuando él estaba predicando? Según el texto, recuerde siempre con el texto, observando el texto. ¿Qué sucedió? Que algunos creyeron Que algunos creyeron en quién, en él. en él. Es importante eso. Recuerden, hermanos, para el estudio tenemos que ver los detalles. Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso ya de nosotros, que hay una persona y que dice creer en el Señor, específicamente en Jesús, ¿qué nosotros pensaríamos? Si ya mira, nosotros creímos, ¿qué pensamos? Obedecer al Señor. No. Si ya Si hay una persona, digamos que tenemos un culto, ¿de acuerdo? Sí. Estamos en un culto y nosotros estamos predicando la palabra y hay 3 personas que levantan la mano. De las 3 las sentamos y ellos expresan, mira, yo he creído en Jesús, creo lo que ustedes me dicen, creo todo eso. ¿Qué nosotros diríamos de esas personas? Que ya son cristianos. Que se convirtieron. Que se convirtieron. Han sido salvados. Indiscutiblemente, no, ya esas personas son salvas. Pero aquí vemos un punto interesante, porque Jesús tiene una ventaja que nosotros no tenemos. Jesús ve, ¿qué cosa? El corazón. El corazón. Y como él ve el corazón, aparecen estas palabras, que para nosotros es como medio chocante, porque obviamente creyeron en qué, en él, en Jesús. Pero Jesús le pone, vamos a decir así, una prueba. ¿Cuál sería esa prueba? La permanencia. Recuerden el texto. Primero el texto y después interpretamos. ¿Qué dice el texto? Y hay que permanecer en su palabra. Ok. ¿Qué le dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué entonces, si ellos permanecen en la palabra, Seréis qué va a evidenciar? que seremos verdaderamente sus discípulos. Ok, mírenlo ahí. Entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Voy a poner una pregunta. Digamos, si ellos no permanecen, ¿qué evidencia saldría? Que ellos no son sus discípulos. Que no son. Por lo general, casi todas las iglesias evangélicas, después que una persona dice creer, ya nosotros asentamos como bueno y válido de que esa persona es cristiana. Ahora, ¿cuál es el problema más grave? Que como muchas de nuestras iglesias no están discipulando, esa persona no va a saber si es o no es. Porque para nosotros ver si es, nosotros decimos, no, pero él sigue viniendo a la iglesia. Digamos que él lee la palabra. Bueno, él está leyendo la palabra. Digamos que él ora. Bueno, él está orando. Digamos de la ofrenda. Él está ofrendando. Mi pregunta es, ¿esas son evidencias de tú ser un verdadero hijo de Dios? Pregunto. No. ¿Por qué? O sea, sí las son, pero no son las más determinantes. Ok. Hay otra característica de saber si somos salvos
en verdad. La palabra de Dios tiene da mucha explicación con relación a Ok. eso. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, dice que si para nosotros saber si en verdad somos salvos, debemos amar a nuestros hermanos. Por ahí vamos, ahí está el texto. Yo lo que quiero saber es si estamos de acuerdo que esa no son las evidencias, si son o no No. son. ¿Ok? Bueno, esa es parte de las evidencias de que una persona está haciendo las cosas como deben de ser. Sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que hacíamos antes que ya no podemos volverlas a hacer. Como dice un corito, que las cosas que yo hacía no las hago más. Y eso se va a notar en nuestro andar, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro vestir y en la forma que tratamos a los demás. Ok. Recuerden que nosotros acabamos de ver 3 evidencias. Le hago esta observación porque, por ejemplo, un fariseo, se podría decir que el fariseo leía la palabra. Sí. Sí. La memorizaba. Sí. Okay. Le enseñaba. ¿La enseñaban en las sinagogas? Ok. Digamos que un fariseo oraba. También oraban. ¿Y cómo tú crees que era qué tipo de oración? ¿Que se veía que conocía la palabra o una persona neófita con relación a las cosas de Dios? No, ellos oraban supuestamente alardeando de lo que bueno que eran ellos. Esa Sí, es en parte. Pero Recuerdo, tenían conocimiento de la ley. tenían conocimiento de la ley. Por la- lo tanto, cuando tú oyese, si nosotros tuviéramos en el tiempo del Señor y vemos esta persona que ayuna, que ofrenda, que estudia la palabra, que le enseña, que no falta a la reunión. Y vemos a esa persona en el día de hoy, ¿qué podríamos decir de esa persona? ¿Qué es un qué? Un cristiano. ¿Y qué tipo de cristiano? Buen cristiano. un Un falso. buen cristiano. Un cristiano ferviente. Hay muchos Claro. cristianos ahora que oran así, hablan así la palabra de Dios y son cristianos cristinos. Así es, así es. De Pero la secreta. yo quiero abrir su mente con relación a qué es lo que debemos de ver con relación a nuestros discípulos. Pero primero evaluarme yo mismo. Exacto. Yo tengo que ver cómo es mi andar, cómo es mi obrar. Si realmente yo estoy permaneciendo en la palabra. Si yo tomo decisiones, cada decisión, si yo voy a la palabra o simplemente yo estoy tomando todas mis decisiones que me da la gana. Yo hice esa pregunta a un grupo de jóvenes. Ellos fueron muy sinceros. Ellos dijeron, la gran mayoría, la gran mayoría de las decisiones, yo nunca consulto con Dios. Yo no consulto con Dios. Y yo creo que eso está cayendo en la generalidad de nosotros como cristianos. Y obviamente tenemos que ver si nosotros estamos permaneciendo en la palabra. Permanecer en la palabra es tú ser observador de la palabra para ser el ejecutor de la palabra. La parte de guardar es, en este caso, es atesorar, tenerlo como un tesoro, como lo más preciado. Y quizás puede ser que yo no esté viviendo como que la palabra es lo más preciado. Yo conocí a una persona, para que tengan un ejemplo, en el tiempo de las cartas, eso es una pareja que yo conozco. Y yo le dije, ¿y esa caja que está ahí?
una cajita muy bonita de madera, y me dijo, no, bueno, y me la enseñó. Estas son cartas y fotos. ¿Y de quién es? No, de mi esposo. Esa carta era cuando obviamente no existía WhatsApp ni nada de eso. Ella vivía en el interior, era aquí en la ciudad, y ellos se comunicaban por carta. Ella tiene guardadas esas cartas. Y yo tomo una y le digo, ¿puedo leerla? Y ella dijo, sí. Y comencé a leerlo en voz alta, como para que ella se maraville de... Y ella continuó diciendo lo que decía la carta. Y yo, ven acá, dije eso. Y ella, no, es que yo le he leído, ya yo me sé todo. Ella se lo sabía de memoria. Pero fíjense que ella lo había atesorado, lo había memorizado, pero también eso daba como connotación que ella lo había atesorado en su corazón, todas estas cosas. Entonces, yo ahí mismo hice la relación, wow, qué distinto. Quizás yo no tengo la palabra de Dios en ese nivel. Y ya yo tengo un tiempo viviendo la vida cristiana. Los discípulos, las personas que nosotros discipulemos, tenemos que ver si ellos permanecen en la palabra. Si ellos permanecen en la palabra. Recuerden y tengan mucho cuidado que ellos sean obedientes a la palabra y no a ustedes. A veces nosotros le damos muchos consejos muy buenos, pero ellos no están obligados a llevarse de ninguno de sus consejos. Lo hacen si quieren. Y eso puede ser hasta discutible. Ellos, como me dijo uno, Guillermo, tú me estás dando esos consejos, pero yo no soy así. A ti te funcionó porque tú eres de esta manera. Y ahí yo salía, vino a mi mente y mi corazón, él tiene razón. Yo lo mandaba a hacer cosas que en la forma de él, eh, cómo él se comportaba, cómo fue su historia y demás, él no haría nunca eso, como yo lo hice. Por lo tanto, aunque era un buen consejo, a él no le servía ese consejo. Ahora, si viene de la palabra, que es otra cosa, ya es otra cosa. Así que tenemos que ser unos expositores de la palabra cuando nosotros estemos con nuestros discípulos y ver qué tanto ellos atesoran o guardan o ejecutan la palabra de Dios. Eso va a tomar un tiempo. Eh, Eso no es algo así automático, sino que eso va a tomar un tiempo. Muy bien, alguien que lea Juan 13:35. En En esto, esto, ay, perdón, continúa. no, adelante usted. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén, amén. Muy bien. ¿Cuál sería la característica de ser un verdadero cristiano? Tener amor a los demás. Ok, tener amor. Eh, Recuerden, ¿alguien podría definirme qué es el amor a nivel bíblico? ¿O qué idea ustedes tienen? Más que definirlo, ¿qué idea ustedes tienen que es el amor? Es algo sacrificar, que uno sacrifica por el otro, Ok, poner el interés de los demás por encima de los nuestros. ok. Esa es la mejor definición. Eh, y qué bueno que lo dijeron así de primera. El amor no tiene que ver bíblicamente nunca con los sentimientos. Obviamente aparece la palabra indirecta de eros, pero se traduce como amor, filos, que es filial, y a veces se traduce como amor, amor paterno.
¿Soy yo o se frizó? Se frizó. Ah, bueno, Sí, se frizó. Oh, se frizó. está bien. Vamos a darle un segundito. Recuérdense que está en el país de las maravillas y allá se va la luz. De nada, así que vamos a darle un segundito y yo les aviso. Se le fue la luz, yo creo. Bueno, vamos a ir repasando quiénes se acuerdan de los tipos de amor aquí. Eh, ¿Cuál es el amor que le pertenece a Dios? La agape, ¿no? Estaba aquí repasándolo con mi esposa y, y se me había olvidado, pero sí hay uno que pertenece a Dios, otro a las parejas. ¿Cuál otro? De la familia también. Yo creo que Fileo no es. Filial, el de la familia filial. Y el de la pareja, ero. Hay uno que es particularmente para los hermanos. Yo no sé si el fraternal. El amor de Dios es el amor de Dios, es un amor incondicional. Ese es, o sea, no tiene nombre, sino amor de Dios. El amor fraternal no necesariamente tiene que ser con los hermanos de la iglesia. Puede compartir con un grupo de personas y mostrar ese amor, el fraternal. Como fruto del Espíritu, dice también, el amor es considerado como un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en la vida de los creyentes. Sí. Al igual que el gozo, fruto del Espíritu. Como compromiso. Un segundito, Guille, está el micrófono. Ya. Sí. Ay, qué bueno. ¿Me escuchan? Sí. Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, tenemos que está la parte del amor. Esta es la característica. Amar no tiene que ver con la parte sentimental, sino tiene que ver con la parte del sacrificio. Ahora, cuando nosotros amamos como Dios manda, ¿qué va a suceder según el versículo de Juan 13:35? ¿Qué va a suceder? Vamos a conocer que somos sus discípulos. Sí. Ajá, obviamente vamos a evidenciar. ¿Quiénes se darán cuenta?
No se escucha bien, Rey. La pregunta fue, ¿quiénes se darán cuenta? Escucha. Ahora, Améis los unos a los otros, entonces se darán cuenta. ¿quiénes? ¿Quiénes Cono- son? Ujú. Conocerán todos, Ah, imagino que creyente y no creyente, lo pueden ver ese amor en nosotros. más personas. Pienso que esta es la evidencia más clara que nosotros tenemos en la Biblia. Que verdaderamente somos hijos de Dios, que realmente hemos creído en Él. Entonces, ¿quiénes se van a dar cuenta? Todas las demás personas se van a dar cuenta. Tanto cristianos como no cristianos se van a dar cuenta que verdaderamente nosotros somos discípulos del Señor. Muy bien. Vamos ahora a Juan, el próximo texto, que es 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí tenemos cuál es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia en este caso? Los frutos. Que nosotros somos verdaderamente discípulos del Señor. Llevar mucho fruto. Chequen cómo está escrito. Glorificando al Padre. ¿Qué te pueden decir? No, chequen la escritura. ¿Cómo está escrito? Que llevéis muchos frutos y seáis sus discípulos. Así, mis discípulos. ¿Qué cosa? El Padre se glorifica en que llevemos mucho fruto y así seremos sus Yo lo que discípulos. quiero que analicemos cómo está escrito. En esto es Lo mismo que ustedes dijeron. Ajá. En esto es glorificado mi Padre. Perdón, En- Guillermo, cierto. Estás preguntando en cómo está escrito, ¿no sería en que está en presente lo que se está pidiendo? En que llevéis presente, nunca esté en pasado, nunca esté en futuro, sino siempre presente, que siempre llevemos mucho fruto. ¿No sería eso? En que den fruto. Está en presente, cierto. Pero hay otro detalle que está ahí, que tiene que ver con la parte gramatical. Bueno, no dice mucho fruto, sino dice mucho fruto. Mucho fruto. Exactamente. ¿Cómo debería decir? Que llevéis muchos. Muchos. Al final. Debería decir muchos frutos. Lo que está diciendo es que llevéis, plural, mucho sin S y fruto sin S. Ahora, la pregunta es, ¿por qué esa hora, vamos a decir, ese conjunto de palabras está así? Porque así, realmente, tú vas a la Real Academia de la Lengua Española y eso está mal. Es decir, eso solamente existe en la Biblia, algo correcto. Pero, ¿cómo es que yo pongo que ve mucho fruto? Perdón, con perdón. Se está dificultando un poquito, Rey, escuchar a Guillermo. Y es porque el Zoom básicamente capta la primera voz que sale. Entonces, cuando uno participe de una vez, hay que ponernos mute para que se salga con nitidez la voz de Guillermo. Ok, gracias, mi hermano, gracias. Voy a repetir.
Dame un segundito, Guille. Ese aquí, Dame un segundito. Andrew, ¿sí? tú eres co-host ahora. Cualquier cosa, ahí te lo puse para que tú te encargues de eso. Bien. Gracias. Dale, Guille. Entonces, dice para que llevéis mucho fruto. Aquí el Señor está explicando algo que lo va a definir más adelante Pablo, en sus cartas. Pero el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y te da, pero también aparece el fruto del Espíritu y comienza a desplegar un sinnúmero de cosas. Y aparece un conjunto de palabras que sería una pluralidad en una singularidad. Aquí se cumplen las dos cosas. ¿Es un singular? Sí, es un singular porque se está hablando de fruto. Uno. Pero la manifestación son muchas. Por lo tanto, aquí vemos una pluralidad en una singularidad. Por eso el Señor, y por eso que se traduce estas dos palabras como en singular, siendo la misma palabra, bajo el contexto que son plural al mismo tiempo. Son singular y son plural. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotros llevamos mucho fruto? ¿Qué va a pasar? En esto será glorificado el Padre. ¿Quién? ¿Qué es eso? ¿Usted entiende qué es eso? Repite la pregunta, Rey. Usted entiende qué es eso, que el Padre va a ser glorificado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sería? Cuando seamos sus discípulos. Mucho fruto, ¿cómo sería eso, que va a ser glorificado el Padre? Bueno, que Él se va a agradar de lo que hacemos. No se está hablando aquí. Dice, en esto No va a ser conocido, que va a ser conocido a través de lo que nosotros estamos haciendo. Excelente, eso es. De nuevo, son las personas. Que una persona no tiene dominio propio y que no tenía amor. Y que esa persona comience a demostrar eso. Ven a otro cristiano que con cualquier cosa se desesperaba y ahora vemos que tiene paz en medio de las circunstancias no le cambiaron. Una persona que se convirtió teniendo cáncer, sigue teniendo cáncer. En esta ocasión yo le veo con gozo y esperanza. ¿Qué es lo que van a hacer la persona cuando vean esa característica? Van a glorificar a Dios. Lo que haría la persona. Cuando nosotros vemos eso y otra persona, cristiano o no cristiano, algo así. Uno dice, Bueno, uno ve algo así. yo diría, como lo que dice el texto, yo diría verdaderamente este hombre es un discípulo de Dios. Con Dios. Y ahí es glorificado el Padre. Porque dice, por ejemplo, hay uno que yo conozco, que estábamos
andando y dice, mira, y él habló a un tigre de la calle. Pero dice, mira, yo te digo a ti, porque yo sí sé bien quién tú eras. Esa era la persona que yo estaba hablando. Pero tú no eres así como eres ahora. A ti yo te escucho. ¿Qué es lo que él está haciendo? Está glorificando, está reconociendo que Dios hizo una obra en la vida de esa persona. Ella no es la misma persona distinta. Y ya la otra persona aceptaba la palabra de Dios a través de él. Yo te conocía, tú no eras fácil. Entonces, después me contó parte de su testimonio y obviamente, qué bueno, y que la persona pueda reconocer de que Dios todavía transforma vidas. Por eso tenemos que verlo también en nuestros discípulos. Por eso también la gente lo tiene que ver en nosotros. Bien, cambia de slide. Son 3 casos. En Lucas 9. Vamos solamente a tratar el primer caso de los 3, porque no daría tiempo para desarrollar los otros 2 casos. Eso ya lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo lunes, Dios mediante. Alguien que lea Lucas 9, 57, 58. Viendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Ustedes recuerdan qué es un discípulo? Definir con una palabra. Seguidor. Seguidor, muy bien. ¿Qué está haciendo esta persona que se le acerca al Señor? ¿Qué le dice? Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué diríamos? ¿Qué quiere ser su discípulo? Con esa persona. Venga y diga, mira, yo quiero que tú me des seguimiento, todo lo que tú me digas yo lo voy a hacer, ayúdame. Una persona que se te acerque, tú me dices y yo lo hago, ¿qué le diríamos de esa persona? ¿Están escuchando bien? Vamos a ver, ¿qué diríamos de esa persona que viene y se acerca y te dice, es él, no somos nosotros que nos acercamos, es él o ella que se acerca a nosotros y dice, mira, yo creo que tú estás discipulando, yo quiero que tú me disipules, dime lo que tengo que hacer y lo hago. ¿Qué llamo de esa persona? ¿Es un qué? Es una persona que está dispuesta. ¿Sí? Está dispuesta a todo tanto, ¿qué cosa? Recuerden, ¿qué es un discípulo? Un seguidor está dispuesto a seguirlo. Un seguidor. Entonces, ¿qué diríamos de esa persona? ¿Qué es qué? Se supone que si lo va a seguir tiene que dejar todo atrás. No. Todavía no vamos por ahí. Estamos todavía en que se te acerca una persona y te dice, mira, yo quiero, tenemos que comprender eso para continuar. ¿Qué diríamos de esa persona? ¿Que es creyente? Que está, Mi discípulo. Claro, un verdadero discípulo, él está dispuesto a seguir. Y dijimos que el discípulo es seguidor. Si me sigue,
discípulo, si me sigues. ¿De acuerdo? Entonces, pero vemos un comportamiento extraño de Jesús. Extraño el Señor alegrarse. Eso soy yo pensando. Si alguien me dice eso, yo me alegrara y digo, wow, por fin apareció uno que quiere tomar el discipulado. Pero el Señor le dice, bueno, yo lo que te tengo que decir que las zorras tienen guaridas o tienen una cueva, las aves del cielo tienen su nidito, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le parece esa respuesta de Jesús? Bueno, tú vas a dormir conmigo bajo las estrellas, en la piedra. Okay. Pero, ¿qué le parece? Es decir, el Señor, alguien que viene motivado y demás, le dice esto, que en vez del Señor alegrarse, dice, bueno, ya sígueme y vamos caminando, no hay problema, yo te voy a enseñar. Aquí el Señor nos quiere enseñar algo. Hay algo de fondo que Lucas quiere que nosotros veamos nuestra respuesta de Jesús. Una persona decir, sígueme. Por ejemplo, el Señor le decía a uno, mira, ven, sígueme. Y ellos le seguían y él no le decía eso. Lucas detalla y dice, bueno, en una ocasión se le acercó a uno y le dio esta respuesta. ¿Y qué es lo que le está de fondo? Porque si no, entonces Jesús tenía una muy mala publicidad. Viene alguien y lo que le dice le desmotiva. Al final, ¿qué es lo que quiere decir? Y ya aparte le estaban contestando. Dice, bueno, la zorra tiene guarida, las aves del cielo tienen nido. Ahora yo no tengo dónde recortar la cabeza. Ahora, ¿qué sería lo que el Señor quiere destacar con esto? No va a haber comodidades. Ok, mira, en otras palabras, yo no te garantizo comodidad. Si tú me sigues, si tú vas a ser mi discípulo, y ya vamos en términos prácticos, si alguien viene a buscar un discipulado, que el propósito principal no sea buscar comodidad. Yo no te garantizo comodidad. ¿Qué más? Dice, más no tengo dónde mi cabeza recostar. ¿Dónde dormía el Señor entonces? Según ese pasaje. En el suelo. No, yo diría donde le cogiera la noche. Donde le cogiera, bueno, ok, donde le cogiera la noche. Claro. Mayormente si uno duerme por ahí, ¿qué problema uno tendría? ¿Un problema de qué? Si tú vas en el parque y aquí yo me quedo. Bueno, no tiene que... de la comodidad. Pero ¿qué otra cosa uno no tendría? ¿Recursos? Exacto, no comida. No había nada seguro. Seguridad, muy bien. Aquí vemos comodidad, seguridad y recursos. Si alguien quiere ser discípulo del Señor, no puede estar buscando esas cosas en primer lugar. Recuerda que hubo un grupo de discípulos que le seguían. Él multiplicó los panes. Y después ellos lo siguieron y lo encontraron del otro lado del mar y le dijeron, hey, maestro, pero ¿cómo fue que tú llegaste por acá? ¿De acuerdo? Eso es lo que le respondió el Señor. Ustedes me siguen ¿por qué? Por la comida.
comida. Ustedes vieron y se llenaron la barriga. Ahora ustedes vienen a mí que ustedes comieron y se llenaron. Y ahora ustedes vienen donde mí a qué. ¿Alguien recuerda el pasaje bíblico? Sí, el Señor lo que quería era, el Señor lo que quería era que ellos se enfocaran en las cosas espirituales, en la comida que no perece. Pero ellos lo que querían era saciarse de diferentes maneras, porque habían muchos que le seguían a Jesús por diferentes cosas. Pero siempre el Señor quiso enseñarle las cosas espirituales, que era lo importante. Sí, miren, deben de tener primero nosotros. ¿Por qué nosotros a la iglesia? ¿Por qué nosotros nos convertimos? ¿Por qué supuestamente estamos siguiendo al Señor? Ustedes se sorprenderían quizás lo que quizás aparece en nuestro corazón, de lo que realmente estamos buscando. Hay personas que están buscando comodidad, seguridad, una familia. Poder, Guillermo, poder. Enseñarse. Yo me convertí, voy a ser pastor, muchos dicen, liderar una iglesia. Poder. Hace mucho wow, ¿cuánto te pagan? Me han hecho muchísimo. A veces yo pido un taxi y el mismo taxista, pero uno va a veces cambiadito y esto. Entonces, no, pero, oye, pero hay pastores que viven bien y ¿cuánto te pagan? Pero no, a mí no me pagan. Yo no hago eso por paga. Entonces, para la gente es muy chocante, porque la gente busca eso. Tenemos que evaluarnos qué es lo que yo busco, pero también qué es lo que busca mi discípulo. Y tenemos que, el Señor le estaba cuidando el corazón de esa persona. Y fue bastante claro, ustedes lo que quieren es comer y saciarse, pero en el fondo ustedes no quieren conocer. Le voy a decir lo que se trata seguirme a mí. Después que le explico la palabra de Dios, Juan 6:66, y muchos de sus discípulos ya no volvieron a andar con él. Ellos dijeron, a mí no me gusta eso. A mí no me gusta eso. Así que, bueno, ya he cumplido la hora. Quiero ser puntual. Ya para el próximo vamos a continuar los otros dos casos. Les voy a pedir que en su casa lean todo el capítulo 9, todo lo que queda. Lo que vamos a tratar en todo lo que queda es el versículo de Lucas 9:57 hacia abajo. Todo lo demás. Así que hagan su lectura y entonces hagan sus apuntes, que nosotros vamos a tratar todo lo demás, porque Lucas hace una recopilación de características y formas en que nosotros debemos de llevar el discipulado. Así que el Señor nos bendiga y voy a concluir con una oración. Todo el que tiene algún tipo de compromiso y demás, ya puede desconectarse, que hemos acabado. Lo demás, si tienen alguna pregunta, entonces se pueden quedar después de la oración para las preguntas. Damos gracias a Dios, bendecimos tu nombre en este momento. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, Padre, por tus verdades. Ahora, Señor, mira estas características que habla acerca de que debemos dar tu palabra y ser obedientes y tenerlo como un gran tesoro, de que debemos de tener amor, ese amor sacrificial que dice tu palabra, y también que nosotros llevemos mucho fruto, paz, gozo, benignidad, bondad. Que cuando nosotros veamos un discípulo, no veamos
las cosas que cualquier persona puede cumplir, de leer la palabra, de estar orando bonito y eso, sino que veamos la transformación, el cambio, las evidencias reales que tú dejaste y que nosotros podamos guiar a otras personas, que podamos impactar. En nuestras iglesias, en muchas de ellas, han abandonado el discipulado. Voy a retomar el discipulado y ayúdame, Señor, para hacerlo. Estas cosas te las pedimos y te damos gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Hemos concluido y aquí ya hay una fiesta montada. Sí, que no sé si me oye, si oyen lo que son de otros países, somos sinceros. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Buenas noches para Si hay alguna todos. persona que Bendiciones. esta por primera vez que quiere seguir recibiendo las informaciones, escriban su WhatsApp a que le puedan llegar las informaciones. Así que si alguno no se ha anotado, Rey lo va a estar tomando en cuenta. Sí, ¿Hay alguna pregunta? si no le envié la invitación en el día de hoy o no la recibió, solamente ponga su nombre y su número de teléfono de tal manera de que yo pueda entonces, en la semana enviar la próxima invitación a la próxima clase. En el tiempo de preguntas ahora, no tienen que levantar su mano, solamente abra su micrófono y dele. Sí, Guillermo. Renato, de este lado, yo tengo una pregunta y es, en base a lo que hemos visto hasta ahora, más que las cosas que se tienen por cotidianidad de validar a una persona si es o no es, como, mira, leer la Biblia, orar, ir a la iglesia, son cosas que como cristiano debe de hacer el nuevo creyente, en caso de que sea nuevo o en caso de que sea viejo, también tiene que hacerlo. Más que eso, lo que sí debemos de observar, no solamente en los creyentes, sino en nuestro, pues, la persona que esté muy discipulado, son más el fruto del Espíritu, que eso ya es una evidencia interna más que externa. Bueno, se expresa hacia afuera, pero viene desde adentro. ¿Eso es correcto o me faltó algo? Sí, como fíjate que yo hice que destacaran que al final eso se refleja. Cada una de esas cosas al final se van a reflejar. Entonces, en ese sentido, por eso es tan importante la parte del discipulado. Puede ser que hay mucha gente que estén en la iglesia que ni siquiera son cristianos y están viviendo como los fariseos y nosotros tenemos evidencias equivocadas. Por lo tanto, esa persona y nosotros decimos, fulano es cristiano. Y esa persona obviamente puede creer que es cristiano. Es muy peligroso esta postura. Y que nosotros obviamente tengamos un criterio de qué es lo que es un cristiano de manera equivocada. Es decir, cuando nosotros preguntamos en cualquier lugar fuera de lo que estudiamos, y tú le preguntas, ¿qué es lo que hace un cristiano? ¿Cuál es su característica? Te va a nombrar toda la característica de un fariseo. Mas, sin embargo, el Señor dice en su palabra que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vamos a ver el reino de los cielos. En otra palabra, Él está descalificando de que el fariseo va a entrar al cielo. Él lo descalifica. Él dice, tu justicia tiene que ser mayor que eso. ¿Y cuál es su justicia? Lo que nosotros estamos trabajando ahora. Esas sí son las características. Lo demás, eso se puede imitar. Se puede imitar. Todo es imitable. El fruto del Espíritu no se puede imitar. Cuando viene el problema, que tú veas a Dios en medio de ciertas circunstancias, que tú perdones ciertos daños que te pueden hacer una persona y que más que todo tú le haces bien a esa persona, la gente al final va a decir,
este verdaderamente es un cristiano, es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya eso no se puede imitar. Las demás cosas sí. Una persona puede ser no cristiano, estar en la iglesia, participar, inclusive ser hasta anciano pastor de la iglesia. Y nosotros quizás nunca nos demos cuenta, ni él tampoco, que nunca han sido cristianos. Se podría dar ese caso. Como se ha dado, según lo que me han contado algunos compañeros, que en reuniones hay líderes o pastores que han recibido al Señor y han tenido años siendo. Si queremos tener una idea de eso, miremos la vida de Nicodemo. Nicodemo era una persona excepcional. Era lo que podríamos decir que es un buen cristiano. Asistía, había calado en el mundo religioso, vamos a decir cristiano. Ya era maestro de maestro, estaba en la parte del concilio más grande que existía en el mundo judío, que era el Sanedrín. Era una persona quizás con una vida piadosa. Pero lo raro de Nicodemo, que para mí Nicodemo es un hombre extraordinario, que él pudo haber dicho, óyeme, ya el cielo yo lo tengo ganado. Él pudo haber pensado así y ya. Más bueno de ahí, no creo que en el pueblo de Israel hubiesen personas tan buenas y tan religiosas y tan entregados como Nicodemo. Sin embargo, él pensó, ¿y si yo no soy? Y se acerca a Jesús, un jovencito. Todavía lo admiro más porque Jesús no era una persona mayor. Y él pudo haber dicho, no, yo no tengo por qué cuestionarme si soy o no soy. Cosa que nosotros no estamos haciendo ahora. Nuestra vida delante de Nicodemo, nosotros no parecemos ni cristianos quizás. Sin embargo, él dijo, no, pero puede ser que, ¿y si yo muero y no soy? Déjame en donde esté joven, que yo sé que Dios lo trajo a él como maestro. Esa es la expresión que él utiliza. Y nosotros hemos creído, y habla en plural, que ha venido de parte de Dios como maestro. Entonces, el caso de Nicodemo es un caso único. Una persona que pudo haber dicho, yo soy, él dice, no, puede ser que yo esté equivocado. Y realmente él estaba equivocado. Espero que esta ilustración, que obviamente aparece en la Biblia, de un hecho histórico, pueda darte luz de qué es lo que está diciendo el Señor. Es que podemos estar equivocados. Y si nosotros no discipulamos, la iglesia puede estar llena de personas que no son cristianos. Que no son cristianos. Pero cuando yo discipulo y tomo estas cosas en cuenta, me puedo dar cuenta. Mira, y fulanito, mira, yo no estoy viendo eso en ti. Mira que estos son los puntos. Y yo lo primero que hago es enseñar estos puntos a la persona que dice, mira, obviamente lo estoy haciendo últimamente, ya teniendo en cuenta lo mismo que yo le he dicho. Así que yo no sé si te he contestado, Renato. Pero para mí es eso. Sí, sí me Las contestaste. evidencias no son correctas, las evidencias son otras. Y yo tengo una pregunta, y es sobre algo que tú mencionaste en la clase pasada, y fue, por ejemplo, la parte que tú decías, incluso en el resumen de hoy, que tú mencionabas de que si tú tienes que estar como constantemente buscando a la persona, probablemente no sea tu discípulo, ¿verdad? Pero entonces, como mi pregunta es, ¿cómo uno desarrolla que esa persona busque a uno y al mismo tiempo, eh, cuál es el balance entre uno buscarlo y que esa persona lo busque? Por ejemplo, que no lo vi el domingo en la iglesia o tengo 1 o 2 semanas que no sé nada de él, le llamo, digo, hey, dime a ver, ¿en qué tú estás? Ah, yo estoy bien. Y así, no sé, como
Sí, sí, entiendo. Porque obviamente cuando comencemos a discipular nos vamos a encontrar con eso que tú dices. Mira, una cosa es ya darle seguimiento. ¿Qué hizo el Señor con sus discípulos? Le dio seguimiento. No es que los discípulos iban bien. Hay ocasiones, y nosotros lo vamos a ver en el transcurso de estos estudios, en algunas cosas los discípulos andaban mal. Entonces, inclusive hubo un momento que ellos abandonaron, si se puede decir así, cuando él habló de que ellos lo iban a dejar solo. En una ocasión él dijo, no, ustedes me van a dejar solo y esto. Cuando habla con Pedro, Judas lo traiciona, todo el mundo se levanta. Bueno, eso puede suceder. Eso puede suceder. Él le pregunta a los que se quedaron, bueno, si ustedes quieren, pueden seguirle. Porque estaba esa gran posibilidad. Pero recuerden que nosotros estamos tratando con niños espirituales. Y esas cosas son normales. Ahora, después de uno dar seguimiento y demás, y tú ves que realmente él no quiere, no está leyendo, no está enojado con un sinnúmero de personas, está chismeando inclusive o ella, y tú no ves eso, entonces ya ahí te está evidenciando de que no. Pero también, si tú ves que hay un cuento y una historia, sé que sea él o ella cristiano, comienza a evidenciar que no quieren que le den seguimiento. Por alguna razón. Entonces, lo más sabio es dejar a esa persona, pero decirle, mira, yo estoy aquí para ti siempre. En caso de que tú quieras seguir. Si tú quieres seguir, yo quiero seguir trabajando contigo. Que se van o yo le hablo, mira, yo veo que yo le digo a uno, mira, no veo, siempre te tengo que estar diciendo, siempre tengo que estar. Yo quiero ver en ti que realmente tú quieres hacer esto. Pero tú no lo estás evidenciando. Yo se lo dije. Chacho cambió. Después que yo le dije, mira, te dejo tranquilo, y esto, y lo otro. No hacemos nada con reunirnos, pero yo tengo una tarea, no lo hace. Hacer tal cosa, no lo hace. No ha hecho nada. No veo tampoco estas cosas en ti. Entonces el muchacho se puso la cosa. Pero hay otros que está bien y no han vuelto. Y hay otros que se fueron y han retornado. Y dicen, Guillermo, mira, yo entendí, yo no lo hice bien. Yo quiero que ahora tú comiences a discipularme de nuevo, y hemos continuado. Sí, pero es bueno aclararle la cosa. Y vuelvo y digo, ser discípulo, si al final de muchas cosas él no te está siguiendo, si él no te sigue, si él no está dispuesto a seguir, a obedecer y a caminar contigo y esto, simplemente no existe el discipulado. Eso no existe. Ahí, por ejemplo, eso se daba mucho con el grupo de Palabra de Vida. Por ejemplo, tú tienes un club bíblico y se dividían en diferentes. Entonces, obligatoriamente te tocaba algunos que cuando tú le tratabas, ellos no querían. Insistía, ¿no? Porque el equipo me dejó. Yo no sé quiénes de ustedes tienen Palabra de Vida en los clubes bíblicos. Nosotros aprendimos de que no puede. Es decir, al final, si él no quiere, no se puede hacer más nada. ¿Verdad? ¿Qué hacer? Yo te diría que lo deje tranquilo y sigue influyendo en él. Ya no le ponga cosas, ni que te siga, ni nada. Trata de influir a la medida de lo posible. De vez en cuando reúnete con él o con ella y sé cómo te va y esto. Hay algo por lo que tú quieres que ore. Mira, yo estoy dispuesto, yo estoy aquí para servirte y estar ahí.
Si es un hijo de Dios, Dios va a seguir trabajando con él o con ella. Y puede ser que él venga solito, o ella venga sola. Porque el Señor, si es un hijo de él, Dios va a ir trabajando su vida. Puede ser que él o ella estén equivocados de momento. Que hay ocasiones que yo mismo no he querido que me estén diciendo nada del Señor. Eso se llama rebeldía. Y eso yo creo que es una etapa, y ustedes lo pueden ver en algunos siervos en la Biblia. Estaban enojados, que estaban apartados, que estaban fríos, que estaban frustrados, que estaban desanimados, que estaban avergonzados, que todos nosotros podemos pasar por ahí. Entonces, son etapas de la vida, y también puede ser que él o ella no sean cristianos. En todo caso, simplemente será discípulo mientras se deje guiar, se deje que te siga. Si ya eso ya no es tu discípulo, por más que tú lo quieras decir, no es tu discípulo. Y ahí ya libre, sigue influyendo, sigue alrededor, pero porque obviamente no le va a sacar nada de esa forma, de estar respondiendo carga mía, como tú estás con él. Y tú, si ya no lo quiere hacer, tú le dices, mira, el discipulado se acabó acá. Él explica por qué y le dice cómo podemos continuar. Y que eso esté muy claro. Yo estoy dispuesto si tú estás dispuesto. Así no se puede. Yo he durado un tiempo. Con uno yo duré 3 meses. Con otro duré hasta 6 meses. Intentando, y después yo lo puse claro. Bien. No sé si te contesté, Rey. Sí, muy buena respuesta. Si alguno tiene otra pregunta, le quedan exactamente 10 minutos porque tengo que entrar a otra reunión y tengo a Guille en el WhatsApp. Entonces, si tienen una pregunta, le quedan 1 para preguntarlo y 9 para la respuesta. Yo tengo una, Guillermo, y vamos a ver si estoy en lo correcto y te entendí lo que explicaste. Un ejemplo, aquí en la iglesia nosotros nos dividimos a los chicos del culto de jóvenes, ¿verdad? Para nosotros darle seguimiento y discipularlos. Pero yo tengo entendido, no había compartido la inquietud, pero tengo entendido que para discipular a una persona, primero esa persona tiene que aceptar al Señor. Si yo me reúno con un chico personalmente y le predico y esa persona no acepta al Señor, yo no puedo seguir un discipulado como tal porque no ha dado el primer paso, es lo que yo tengo entendido. Yo sí podría compartir con él, pero seguir un discipulado con él como tal no lo veo factible, puesto que no ha dado el primer paso. ¿Es correcto eso? Que la gran mayoría de sus discípulos no habían nacido de nuevo. Pero la misma Biblia dice los discípulos de Jesús. El mismo grupo que nosotros hablamos que lo abandonó, ellos no habían nacido de nuevo, ninguno de ellos. Mas, sin embargo, la misma palabra dice que eran discípulos. Ahora voy a explicar. Cuando habla de ir por todo el mundo y hacer discípulos, nosotros lo hemos entendido mal. ¿Qué? Que lo que se está hablando aquí es de todo el proceso que va a tener la persona, que nosotros vamos a tener el contacto. Nosotros tenemos un evangelismo muy impersonal, contrario al evangelismo bíblico. El evangelismo bíblico es muy, muy personal. Y nosotros nos hemos acostumbrado a hacer un evangelismo muy, muy, muy impersonal. Entre más impersonal es como que estamos más bien. Voy a explicar esto. Por ejemplo, tenemos tratado, casi todas las iglesias evangélicas tienen este punto, que como que cuando hablo de evangelismo es como tú decir repartición de tratado. No sé cómo es en tu iglesia, pero en nuestras iglesias cuando dicen, oye, vamos a salir a evangelizar, decir eso, decir, vamos a salir a repartir tratado es la misma cosa. Porque lo que se está hablando ahí es de repartir tratado. Esa forma de evangelizar es demasiado impersonal. Es que pasa una persona, nosotros tendemos la mano con un papel que es el tratado y le decimos que el Señor te bendiga. Y ya. Y ya.
Es decir, y pocas personas se convierten con ese sistema. Después vemos algunas iglesias que hacen culto en la calle. Esas son mucho mejor que repartir tratado. Pero ¿qué pasa? A veces la persona no se queda. ¿Por qué? Porque no es un discípulo. Ahora, yo voy a explicar. ¿Qué es discípulo? ¿Recuerdan qué es discípulo? Seguidor. Seguidor. Si ya una persona te sigue, es tu discípulo, sea cristiano o no. ¿De acuerdo? Al Señor muchos le seguían. La gran mayoría que le seguía, que eran sus discípulos, no eran transformados por él. Todavía no habían creído realmente en él. Mas, sin embargo, la palabra de Dios dice que es tu discípulo. Ahora, para contestarte, es discípulo todo aquel que te siga. Digamos que tú trabajas en un colegio o en una empresa y en la hora de almuerzo ya hay personas que se te acercan y tú puedes hablarle y dice, óyeme, a mí me gusta mucho lo que tú me dices del Señor. Si tú quieres, podemos juntarnos más y esto. Y digamos que tú lo haces usualmente y esa persona va sola y te dice a ti, bueno, esa persona es tu discípulo. Veamos que yo conozco personas que cuando llegaron al trabajo, ellos hacían su devocional. Y comenzaron a sumarse personas. Después, en el departamento, hasta el mismo jefe dijo, mira, aquí todo el mundo va a comenzar después del devocional. Y había 15 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son sus discípulos. Todo aquel que te siga, sea cristiano o no, pero la única condición es que te siga y te escuche. Esas dos condiciones. Que te siga y te escuche. ¿Lo está haciendo? Sí. Bueno, es tu discípulo. Ahora, cuando esa persona se convierte, es lo ideal, porque ya esa persona te vio y fue impactada por tu vida y obviamente por la palabra de Dios. Entonces es muy seguro que esa persona haya recibido al Señor verdaderamente. Hay más posibilidad cuando la persona viene al Señor de esa manera, de que sea verdaderamente cristiano. Entonces, ¿cuál es tu deber? Seguirlo discipulando. Pero ahora sería lo que yo llamo el discipulado básico. Digo el discipulado básico porque hay otros tipos de discipulado que aparecen en la Biblia. Ya por razones de tiempo, una pregunta, no sé si te contesté o si entendiste. Sí, más o menos, sí. Hay textos, hay por lo menos 4 textos que indican que hay personas que no son cristianos y eran discípulos del Señor. Por ejemplo, esa misma persona que habían creído en él, cuando tú lees, eran personas que le seguían. Y fíjate que ellos habían creído y todavía ellos no eran cristianos. Y después de ahí siguieron siguiendo al Señor. Entonces, es para tomar en cuenta esas cosas. La mejor forma de evangelizar, y con eso ya voy a concluir, es discipulando también, que es la forma que dejó el Señor, y hacer discípulos a todas las naciones, que él estaba diciendo, pero sí a los cristianos. Y ahí ellos van a creer, y van a ser doctrinados, y van a ser enseñados, y Dios va a completar la obra. ¿De acuerdo? Así que en eso, si hay personas que te siguen y no son cristianos, bueno, asúmalo como discípulo. Trata de que aprovechar eso. Si hay personas que se detienen a escucharte siempre acerca de la palabra. Muy bien, que el Señor nos bendiga. Continuamos Dios mediante el lunes. A ver si yo cambio la computadora porque no sé, se me está apagando así sin aviso y sin nada. Y bueno, ya tiene 10 años. Yo creo que ya ha cumplido su misión y yo creo que ya me está gritando. Así que si pueden orar por eso, se lo voy a agradecer mucho. Así que el Señor les bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo lunes.
Bendiciones a Bueno, todos. bendiciones.